Pues lo primero de todo, Juan, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Para empezar esta entrevista y para la gente que no te conozca, ¿quién dirías que es Juan Ibáñez Lucía? Mm. Y tienes una persona a la que le cuesta hablar en tercera persona de sí mismo. Eh, y diría en todo caso que soy un compositor argentino que trabaja varios cruces entre la música popular y estéticas electrónicas o de vanguardia. Comienzas a publicar tus canciones en el año 2020. ¿Qué importancia tiene la pandemia en todo este tiempo? ¿Cómo influye en tu carrera musical? En realidad yo publico mis canciones hace ya casi más de 10 años con mi grupo que es POM Internacional, porque estuvimos de gira por todo el mundo, Estados Unidos, México, España, haciendo proyectos colaborativos en Japón. Y lo que pasó fue que empecé a publicar mi música con mi nombre, digamos, eso es lo que, la mayor diferencia, y que tiene que ver, diría, no con la pandemia, sino con un proceso como natural de querer hacerme cargo de mi propia música de una forma más directa. Y vienes a presentarnos tu nuevo disco que se titula La Tempestad. ¿Qué simbolismo tiene para ti este fenómeno atmosférico? Bueno, La Tempestad me parece como una imagen interesante, porque por un lado describe algo que tiene con lo tumultuoso, ¿no? con lo caótico, con lo complejo, y también demarca algo que tiene una finalización, ¿no? Y que después de la tempestad hay una luz, y después, ¿no? Como, me parece que es una figura que tiene resonancias infinitas y que por algún motivo se me apareció muy claramente como el título de esta música. Muy interesante. Y de este conjunto de canciones, ahora mismo, en el momento en el que estás artísticamente, ¿cuál dirías que es la canción que más te representa en ese momento y por qué? Mira, me hicieron esta pregunta hace poco en una entrevista con fans. Me pasa que me cuesta pensar como en términos de una representación, de una sola, porque siento que este disco tiene una gama emocional muy amplia y eso es parte de lo que me parece que es como interesante. Siento que hay una punta, por así decirlo, más luminosa que tiene que ver con la canción de León, que me resulta como muy, no sé, que me llega de una manera muy distinta. Y una punta, por así decirlo, definitivamente oscura, por ejemplo, en la canción Vortex, que es un instrumental, que creo que también representa como una especie de yin y yang del disco. También has tenido mucha importancia en la producción, pero también has producido tú La Tempestad. ¿Cómo ha sido el proceso de involucrarte en esta faceta musical? Bueno, es curioso, yo trabajo de productor, digamos, trabajo de productor por los artistas, trabajo de productor en cine, en teatro, en performance, y un poco la decisión de producir esta música eh, fue, estuvo dada por el hecho de que yo realmente quería hacer este disco de una forma muy artesanal. Quería llevarlo adelante, quería tener una relación muy íntima con esto, hacerlo con mis propias manos. Fue por momentos un proceso un poco agotador, porque realmente hice de todo. Eh, pero también creo que eso se refleja en que el disco tiene una personalidad muy particular en todos los ámbitos. ¿Qué diferencias consideras que tiene producir para uno mismo que para otros artistas o para otros ámbitos? Bueno, es como una pregunta, gracias Laura. Creo que la principal diferencia tiene que ver que la actividad de producir a otros artistas requiere ser un contrapeso, ¿no? Como una visión al mismo tiempo distante y cercana de la obra, que pueda funcionar como un complemento o un contrapeso a la visión del artista. Cuando uno se autoproduce, que igual quisiera hacer una aclaración, yo soy el productor, por así decirlo, general del disco, pero hay coproductores invitados en muchos temas. Ese contrapeso, ese oído externo, hay que como intentar como desdoblarlo, ¿no? Yo un poco usaba una figura con Julián Tenenbaum y con Nicolás Rey, que son los dos coproductores de varios temas, diciéndole, bueno, ahora vamos a escuchar con malicia, ¿no? Como ahora vamos a escuchar esta música con malicia y entender si en una escucha con malicia los materiales se sostienen o los temas se sostienen.
Entonces diría que es un proceso realmente muy distinto. ¿Y consideras que hay más autoexigencia de uno mismo cuando es para un proyecto propio? Sí, sin duda. O sea, sin autoexigencia, sí, claro, creo que cuando los proyectos llevan la firma de uno y uno tiene que estampar la cara y hacerse cargo de la situación, siempre hay un grado de exigencia alto. Y creo que cuando uno produce, al menos cuando yo produzco, también lo tengo, pero no dejo de entender que quien tiene que convivir y defender ese disco en toda su carrera después es el artista y no el productor. Antes me decías que has colaborado con artistas como Paula Mafia, Marina Wynn y Cristina Jiménez. ¿Cómo ha sido la experiencia de contar con todas ellas y con sus diferentes perspectivas de la música? Mira, fue muy interesante, o sea, ellas tres participan vocalmente en forma muy distinguida en varios temas del disco, pero la lista de colaboradores es muy alta. Está también, no sé, Nicolás Rey, Johnny Chacón, Javier Medaldea, Cruz, todos músicos de la escena como medio alternativa de Argentina. Y creo que en todos los casos fueron procesos muy enriquecedores. En el caso de las tres que mencionaste, Paula además fue una consejera muy importante cuando arrancó el proceso del disco. Bueno, Marina además es muy amiga, entonces también hay un proceso muy natural. Y en el caso de Ximena fue interesante porque yo estaba buscando una cantante para un proyecto de sesión y Ximena se postuló y fue como increíble que era como la cantante perfecta para esa canción. En un sentido, paradójicamente es un disco solista, pero también es un disco muy colaborativo y muy colectivo, incluso muchos más que discos de bandas, Todo, los que he grabado. de todo este proceso de colaboración, ¿cuál dirías que es la máxima enseñanza que extraes de La Tempestad? Em, Buena pregunta. Creo que la mayor enseñanza de este proceso de colaboración es que es redundante en un mundo, ¿no? Pero es que prefiero hacer música con otras personas. O sea, aún trabajando, porque por ejemplo los dos primeros temas que salieron, El Ardor, por ejemplo, o particularmente en El Ardor hice todo. Todo es todo. Y ese proceso me resultó, por un lado, gratificante y por otro lado, agotador. Eh, entonces, el proceso de colaboración permite también que nuevas perspectivas se metan adentro de la obra y la potencien, y además permite que también el talento y la personalidad de quienes están involucrados haga crecer el discurso de lo que está pasando. Adentrándonos ya en otra materia del disco, trabajas con la oscuridad y la alegría, las luces y las sombras. ¿Por qué eliges estas dualidades para representar el disco? Mira, perdón, estoy conectando mi computadora. Em, en realidad me parece que está bien la pregunta. No es tanto que yo elija esas dualidades, como que esas dualidades se me presentan compositivamente. Intenté en este disco dejar que se expresen, ¿no? Como en otros discos, de golpe yo podía tener un acto de autocensura, de decir, bueno, una canción como la canción de León o como Pegaso, que son unas canciones muy tiernas que están en el disco, bueno, esto no, excluirlo del repertorio. Eh, y me pareció interesante como dar, dar luz a o sea, dar pie a que se expresen esa gama emocional, que en definitiva siento que es un poco en la que estamos todos, ¿no? Un poco como, digo, estamos hechos de luces y sombras, y me parecía interesante que el disco fuera eso, fuera un claroscuro, fuera algo que habita eso que nos es tan natural, en realidad. Y todas estas historias tan metafóricas conviven con recursos sonoros de todo tipo, teclados, guitarras, orquestas de tango, inteligencias artificiales, entre otras muchas. ¿Cómo ha sido el proceso de unificar sonidos tan diferentes en un mismo disco? Bueno, el proceso de unificación, en ese sentido sí diría que hay una ventaja en el hecho de que yo haya producido el disco, que es que eh, todos esos elementos tienen que pasar por un tamiz, ¿no? O tienen que pasar por una perspectiva que, que de alguna forma creo que orgánicamente termina cohesionando el disco, ¿no? Creo que hay mucha diversidad tímbrica y diversidad estilística, em, pero no siento que se sienta como algo.
ecléctico o algo que como sin personalidad. Por el contrario, siento que esa divergencia de inputs instrumentales y estilísticos da algo muy personal y que esa sonoridad como, no sé, se va desarrollando al correr del disco. Es decir, en relación a tu pregunta, lo que diría es que para mí es natural trabajar con esa diversidad, porque me gusta mucho la música y me gusta mucho jugar con la música. Antes de pasar a otra fase de la entrevista, invitamos a todos nuestros seguidores a que escuchen el disco teniendo presente todas tus declaraciones de creación de La Tempestad. Y te voy a hacer una pregunta que siempre me gusta hacer cuando hablamos con artistas de Latinoamérica. Si yo te digo España, ¿a qué cantantes o a qué sonidos te evoca nuestro país? Lo primero que pienso si me dices España es el disco La leyenda en el tiempo de Camarón de la Isla. ¿Te ha inspirado musicalmente algún cantante o compositor en tu música? ¿Cantante compositor de España? Sí. Sí, claro, bueno, recién te hablaba de Camarón de la Isla. Eh, Hay un director español que se llama Val del Omar, que también que hace, bueno, que hace una filmografía artística muy, muy interesante. Eh, Estoy leyendo a Mercè Rodoreda, por ejemplo, una escritora catalana, un libro La muerte y la primavera. Eh, sí, es como imposible no estar siendo argentino, atravesado de alguna forma por la cultura española y por el arte español en forma directa o indirecta. Obviamente, en este momento, además, en España o sea, entre España y Argentina hay una relación musical, me parece, más intensa que hace unos años, probablemente por la música urbana y por ciertos puentes que se dieron ahí, como, no sé, el disco de Zetangana o Rosalía. Eh, pero en definitiva particularmente la región del Río de la Plata, en Argentina, tiene una relación, eh, me parece, hay una suerte de mutua influencia, me parece, entre España y el Río de la Plata ya hace un tiempo. Pues muy interesante tu visión. Para irnos despidiendo, ¿qué nos espera de Juan Ibar Lucía en el futuro? Bueno, para quienes están escuchando esta entrevista en España, en octubre voy a estar por allá. Así que voy a estar ahí dando unos conciertos en Madrid, Barcelona, creo que Valencia y algunos lugares más. Y lo que nos espera, espero yo, sea más música. Más música y presentaciones y, y obra, básicamente. Yo creo mucho no sé si creo, digamos, me considero como un artesano de esto, ¿no? Como digo, como te decía antes, vengo haciendo discos desde que tengo 17 eh, y discos que aún les ha ido muy bien, otros no tanto, pero siempre a mí lo que me conecta es la práctica y la verdad que la recepción cálida que está teniendo La Tempestad solamente me motiva a hacer más música. Entonces creo que nos vamos a ver seguido. Pues esperamos verte por Madrid cuando vengas a España el 2 de octubre. Ha sido un placer charlar contigo, ha sido muy interesante, la verdad. Y Muchas gracias, lo mismo digo. dejo que termines tú la entrevista mandando un mensaje a nuestros seguidores para que escuchen La Tempestad. Bueno, seguidores de Delirium Nostri y Juan Lucía, los invito a escuchar La Tempestad, un disco para personas que disfruten el sonido, el ruido y, y las tormentas sonoras. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Sí.